El tema que voy a hablarles le he titulado Cambiando mi destino. Cambiando mi destino. ¿Acaso cumplo algún rol para que mi destino sea cambiado? Hace unos meses, al terminar el culto, una hermana se acercó y me dijo que uno de sus hijos estaba atravesando una prueba difícil y le expresó: mamá, haga lo que yo haga, ya está todo escrito y sucederá lo que tiene que suceder. ¿Qué hago, pastor, cuando me dice eso? Y bueno, yo le di el consejo y también algo vamos a estar hablando aquí. Pero la pregunta es, ¿será que lo que ya está determinado en tu vida así será y no puedes hacer absolutamente nada? O sea que somos como robots aquí en la tierra. ¿Y para qué nos vamos a congregar? Si igual, si Dios me tiene que bendecir, mañana me va a bendecir. ¿Y para qué voy a servir al Señor? Si igual, de todas maneras, todos nos vamos para el cielo. Si lo que ha de suceder, sucederá. Salvo, siempre salvo. También hay un dicho por allí. ¿Para qué te vas a preocupar? Y entonces esa manera de pensar, si bien tiene sus verdades, quizás no sea en su totalidad. Por algo Dios nos dio un libre albedrío, para que nosotros en este caminar de esta vida vayamos tomando decisiones que nos traerán un destino glorioso o nos traerán un destino de derrota, donde nosotros vamos a participar, queridos hermanos, en lo que ha de suceder en el día de mañana. ¿Acaso yo le podré doblar el brazo a Dios de lo que Él determinó para mi vida? De ninguna manera. Dios es soberano y Él ya estableció una ruta para mi vida y para tu vida. Ya la estableció. Pero la realidad es que hay un enemigo que en esta ruta va a querer meterse en nuestro destino. Y si nosotros ignoramos esto, no vamos a llegar a que se cumpla el destino de Dios, sino el destino de nuestro enemigo. Miren el destino de Cristo en la tierra. El destino de Cristo en la tierra era morir en la cruz y así lo hizo. Pero ¿cuántos están de acuerdo que Jesús tuvo que buscar al Padre? Tuvo que estar lleno del Espíritu Santo. Tuvo que orar cada día y cada noche. Tuvo que ser librado aún de la muerte cuando era un pequeño. Porque allí Herodes mandó a matar a todos los niños. Imagínense si José decía, bueno, que pase lo que pase, y no le hacía caso a ese sueño que Dios le dio. O sea que cada uno de nosotros vamos a cumplir, queridos hermanos, una función para que el destino de Dios realmente se realice en nuestra vida y de ninguna manera se cumpla el destino que quiere el diablo. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Ese era nuestro destino, hasta que vino Cristo y nos cambió el destino. No nos destruyó, no nos robó la salvación, no nos mató, porque conocimos a Cristo. Y ahora que tenemos a Cristo, el enemigo no se va a quedar de brazos cruzados y seguirá insistiendo y planificando distintas situaciones para que nosotros no tengamos esa bendición de un destino glorioso en Cristo. Por algo, en el Padre Nuestro, Cristo nos enseñó que nosotros tenemos que orar en una parte diciendo, líbranos del mal. Si nosotros no tenemos una cobertura en oración, el mal anda suelto y el mal
puede meterse en ese camino, pero Cristo dice, anticípense, sean previsores, oren para ser librados del mal. A veces el creyente clama a Dios cuando ya el mal llegó, pero Cristo va más allá y nos anima a ser inteligentes y a ser sabios y prevenir para ser librados del mal. Y de eso se trata, porque en esta ruta que hay para nosotros, el enemigo pondrá sus barreras, sus conflictos. Entonces la palabra de hoy nos va a animar a cambiar ese destino que el enemigo ha trazado para nosotros de robarnos, de matarnos, de muertes tempranas, de destruir nuestra vida. Examinemos la vida, hermanos, y nos daremos cuenta que estas cosas están sucediendo, que es golpeado el del mundo, pero también es golpeado el creyente, y el creyente que persevera se levanta y sigue, pero otros tantos, cuantos quizás, han quedado ya en el camino, donde el enemigo ha logrado sacarlos de la ruta, ha logrado apartarlos del camino, a lograrlos llenarlos de orgullo, de rencores, de ataduras, y que ya no tienen fuerzas para volver al camino. Se necesitará de hombres y mujeres llenos de Dios para poder nuevamente atraerlos al camino, y ahora también la decisión será de ellos. Hoy aprenderás entonces a cómo poder cambiar, queridos hermanos, ese destino. Esta sociedad está basada en el pensamiento griego, toda la sociedad. Y el pensamiento griego fue adoptado por los romanos y es lo que ha establecido los gobiernos del mundo y todo el sistema democrático y los procesos de los gobiernos del mundo han tomado un ejemplo allí. Y una de las frases conocidas de estos imperios griegos y romanos es la siguiente: el hombre nada hace, todo le sucede. Así piensa el mundo. Y bueno, sucedió porque tuvo que suceder y no hacen absolutamente nada. Y a veces el creyente anda así, bueno, si va a pasar y si no va a pasar, no va a pasar. Pero no es tan así. Queridos hermanos, Proverbios capítulo 4, verso 18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día sea perfecto. El verso 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tu corazón, el centro de tu ser, tu vida, donde está tu voluntad, tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones, tu alma. Hay tres cosas, hermanos, que tenemos que estar muy atentos para poder cambiar ese destino. Una, lo que nosotros pensamos. Otra, lo que nosotros hablamos. Y otra, lo que nosotros hacemos. Y las tres están relacionadas unas con las otras. El pensamiento es el que puede motivarnos a realizar distintas clases de acciones. Y el pensamiento ha derribado a muchos, metiéndolos en depresión, en tristezas, en angustia, que no se han podido levantar y aún los ha llevado a la tumba. Es un área importantísima que está también directamente relacionada con la lengua, con el hablar. Y esas palabras que nosotros emitimos, tarde o temprano será como un boomerang, como un eco que volverá también a nuestra vida. Y generalmente lo que pensamos y hablamos lo llevamos a la acción. Y si esa acción viene de un mal pensamiento, o sea, de un pensamiento de iniquidad, esa acción
que no está en la voluntad del Señor, traerá consecuencias tremendas a nuestra vida. Dios nos perdonará, pero la consecuencia estará allí. Y de eso es lo que el Señor nos quiere librar. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me vienen estas situaciones? Cristo nos enseña que pueden ser prevenidas esas situaciones si nosotros estamos muy atentos a lo que pensamos, a lo que hablamos y a lo que accionamos. Hay una frase, varias frases, ¿no? Dichos populares que tienen razón. Por ejemplo, dime con quién andas y yo te diré quién eres. Y conforme a sus amistades, en el núcleo donde se mueve, te das cuenta quién es esa persona. Pero también hay otro dicho popular que dice, el que la hace, la paga. Y bíblicamente Dios no puede ser burlado porque todo lo que el hombre hiciere, eso mismo cosechará, o sembrare, eso mismo cosechará. Hay 3 áreas donde serás atacado con malos pensamientos que te pueden llevar a acciones pecaminosas. La primera, la inmoralidad sexual, de ver a otras personas no como seres creados por Dios o hermanos en Cristo, sino como un objeto, como algo para una satisfacción. Eso es un pecado, un pensamiento de iniquidad. Hay pensamientos también donde lo único que preocupa a esa persona es lo material, el dinero, el afán, la ansiedad, todo lo terrenal. Y ese también es un pecado delante del Señor. El amor al dinero, la raíz de todos los males. Y tercero, es el pensamiento de orgullo, de creernos nosotros superior y los demás son unos muertos de hambre, porque yo estoy preparado y estoy capacitado mucho más que los demás. El orgullo. Precisamente ese, el tercero, es el más terrible de todos, porque es ese el que hizo caer a Satanás. La Biblia no dice que Satanás sedujo a una angelita, porque no dice que hay angelitas en la Biblia. Ni tampoco dice que metió la mano en la lata y se llevó algo de oro del cielo. No, cayó por orgullo, por querer ser igual a Dios. Tienes que tomar una decisión. ¿Entrarás al cielo con el orgullo que tienes o bajará ese porcentaje? Si estás dispuesto a que baje ese porcentaje, entonces Dios comenzará a trabajar en nuestras vidas. Y en esos pensamientos, palabras, acciones, y sobre todo el orgullo que puede estar en nuestras vidas, nos irá marcando un destino de inconvenientes, de situaciones trabadas, de accidentes, de diversidad de problemas que pueden venir a nuestra vida, que nos pasaremos la vida como alguien que se le hunde el bote y saca el agua y le vuelve a entrar y se nos pasará la vida. ¿Entraremos al cielo con un porcentaje de orgullo que es el que tenemos? ¿O nos encomendaremos a Dios para que Él vaya sacando quizás ese orgullo que hay en nuestra vida y podamos entrar quizás con un porcentaje mínimo de orgullo al cielo? O quizás 0 de orgullo, eso lo sabe el Señor. Es que Dios resiste, dice, a los soberbios y a los orgullosos y le hace hallar gracia precisamente a los humildes. Y dependeremos estrictamente del Espíritu Santo del Señor. Y entonces, en cada error que cometemos en esta vida cristiana,
y nos metemos en alguna de esas consecuencias que vienen, Dios, que Él hubiera querido evitarlas, ve una oportunidad ahora en medio de nuestro dolor, de nuestra enfermedad, de nuestro problema, de nuestra escasez, de nuestro conflicto, de lo que sea. Dios ve una oportunidad para bajarnos el orgullo. Y como sos hijo de Dios, Dios va a tomar esa oportunidad y va a disciplinar tu vida porque te ama. Porque el que ama corrige precisamente a sus hijos. Entonces vas aprendiendo y te vas dando cuenta y ya ahora no vas a cometer los mismos errores para evitar esas consecuencias y habrás aprendido para poder también enseñar a otros, para advertirles, para abrirles los ojos, para enseñarle el conocimiento y la sabiduría de Dios, para que estén prevenidos. Y entonces Dios comienza a tener un instrumento en sus manos. Pablo, lleno de celos, de orgullo, persigue a la iglesia, pero queda ciego. Y Jesús trabajó con su orgullo. Y después lo levanta y tenía un corazón moldeable. Yo, un perseguidor de la iglesia, yo soy deudor, dice. Ahora era el apóstol Pablo humillado delante del Señor, que se daba cuenta que dependía de Dios. Así que todo lo que nos ha pasado, Dios ha estado, hermanos, trabajando en nuestra vida para bien, ayudándonos a mejorar. Pero una vez que aprendiste la lección, Él quiere evitarnos precisamente esos momentos en nuestra vida de ser realmente librados, como dice la Escritura, de todo mal. Usted hoy aprenderá qué es lo que tiene que hacer. En el Salmo 1, verso 1 al 6, comienza a darnos la clave para poder cambiar ese destino del enemigo en nuestra vida. Escuche, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Si no estás allí, serás bienaventurado y serás dichoso, porque tu destino que el enemigo ha trazado para matarte, para robarte y para destruirte, no tendrá cabida en tu vida. No podrás hacer absolutamente nada, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Diga conmigo, medita. Será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y mire qué maravilla esta frase. Y todo lo que hace prosperará. ¿Acaso no quieren eso ustedes? ¿Acaso no lo quiero yo? Que todo lo que viene en el camino, en todo lo que avance de hoy en adelante, sea prosperado. ¿Acaso ustedes no quieren eso? Claro que sí, y está bien. Pero ¿por qué no sucede? ¿Por qué encontramos a veces tantas situaciones que se quedan a vivir? Dios, ¿verdad?, va forjándonos bendiciones, pruebas, pero hay veces que nos quedamos durante años en la misma prueba, tropezando siempre con la misma piedra. Algunos dicen que el ser humano es el único ser viviente que tropieza con la misma piedra. Y Dios no te va a juzgar por haber cometido errores, porque todos los cometemos, pero sí de perseverar en el mismo error. Entonces Dios te está diciendo, escúchame, hijo, si vos querés prosperar en todo, sea material, en tu salud, espiritual, familiar, en todo, escúchame bien, no te reúnas con gente malvada, con gente que no ama a Dios. No te reúnas, a no ser para hablarle la palabra. No andes en los caminos de los pecadores. No hagas lo que hacen los pecadores. Ni seas un burlador.
de burlarte de las personas, de los hermanos, del pastor, de la gente. No te burles, porque así no va a cambiar tu destino. Pero sí lo que tienes que hacer es meditar en la palabra de Dios. Escúcheme esto. Usted va a escuchar un sermón de 1 hora hoy aquí. Los académicos, la gente que hace estudios con respecto a lo que puede retener el hombre de aquello que puede aprender, dicen que el 10%, solamente el 10% de lo que usted escuche en esta prédica lo va a retener, porque lo está oyendo solo el 10%. Si predico 60 minutos, 6 minutos va a recordar de algún punto que otro, pero un 90% quizás no lo recuerde. Pero si usted lee la palabra de Dios, usted va a recordar un 20%. Pero si aparte de escuchar y leer, usted estudia, se mete en YouTube, busca la prédica, la escucha, anota, como algunos hermanos veo que anotan los versículos bíblicos, y después usted lo estudia, usted va a retener de la enseñanza bíblica el 50%. Pero si usted aún quiere ir más, dice, yo quiero más porque yo quiero seguir a mi maestro, que cuando el diablo le quiso marcar el destino, si tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan, Jesús desenvaina la palabra y le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. O sea que Jesús memorizaba la palabra. Tendremos que aprender a memorizar distintos versos bíblicos. Podemos comenzar con versos cortos, pero al tenerla memorizada, tendremos una retención del 100%. Y es donde el enemigo se mete a veces y vos tenés la palabra justa, apártate de mí en el nombre de Jesús, porque escrito está. Y ahí manda la palabra de Dios, 100%. Pero le voy a decir más. Si usted, como el Salmo 1, medita en la palabra de Dios, usted va a tener una retención del 120%. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo un 20% extra? Claro que sí. Porque usted va a recordar todo el pasaje, el texto, la enseñanza. Pero al meditar, al tomarse un tiempo, al profundizar, el Señor le va a mostrar cosas ocultas que tú no conoces. Y vendrá la iluminación que viene del cielo. Es lo que a usted le pasa, que leyó 20 veces un pasaje y no pasó nada. Y lo lee la 21 y de repente aprende algo nuevo. Estuvo siempre ahí, pero le vino, no es revelación porque ya está todo revelada la palabra, pero sí una iluminación, una palabra de parte del Señor a su vida, un discernimiento que solamente el Señor da. Así que usted tendrá un 120%, mucho más de aquellos que la memorizan, porque usted está obedeciendo la palabra de Dios, que dice que los que meditan en la palabra de Dios de día y de noche es un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y se cumple lo que usted quiere que suceda en el futuro, y todo lo que haga usted va a prosperar. El punto es que podemos tener tiempo para un montón de actividades y de distracciones de la vida, pero no tenemos el tiempo para meditar. Tenerlo tenemos, pero no nos organizamos para poder realizar esto que el Señor nos está pidiendo. Y es por eso, hermanos, que encontramos a veces un nivel de educación cristiana flojo en medio de todo el pueblo del Señor. Porque algunos ni se congregan y entonces no pueden retener ni el 10%. Otros ni leen la palabra, menos estudiarla,
menos memorizarla y mucho menos meditarla. Entonces hay un nivel de educación cristiana bajo. Eso está pasando en todos lados. Y ese nivel de educación cristiana bajo hace que el camino esté lleno de obstáculos, esté lleno de estorbos. El enemigo que se mete allí, el enemigo que hace estragos, porque le falta a ese creyente el conocimiento. Y Dios dice, mi pueblo perece porque le faltó el conocimiento. Le faltó la sabiduría de aplicar la palabra de Dios, de andar por esta vida en avanzada, con seguridad, conociendo las Escrituras, sabiendo de qué se trata este camino. No haberse conformado con ser un creyente, sino con ser un discípulo del Señor, alguien que está aprendiendo continuamente la palabra del Señor. Porque, queridos hermanos, no es cuestión de suerte, como cantaba allí Rescate. No es suerte, qué mala suerte tuvo este, qué suerte que tuvo el otro, no. Y quiero hablar un poco de la suerte. A veces nosotros, espere que le voy a decir que no estoy. A veces nosotros, queridos hermanos, tomamos esta palabra a la ligera. Y hay textos bíblicos en los originales, sobre todo hebreos, como el Salmo 127, en el verso 4, que es cambiada allí, la han cambiado ahora, pero en los originales, la de ahora dice, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Pero en los escritos originales dice, haz que cambie de nuevo nuestra suerte, así como cambia el desierto después de la lluvia. Y me propuse investigar a ver de dónde viene esta palabra suerte, ¿no? Y tiene mucho que ver con el tema del éxodo, de la salida. En inglés es exit, salida. En francés sortil, que habla justamente de salida, como aquí. Hay una puerta de salida, hay una suerte, hay una salida. Dios propuso una salida para esta situación. Haz cambiar, dice, nuestra suerte, así como cambia el desierto cuando viene la lluvia, que se llena allí de arroyos y de ríos. Y también había como un saludo de los judíos que decía que la suerte te cambie. O sea, que la situación que estás viviendo sea cambiada, que tu destino cambie. Pero para ello es importantísimo la educación cristiana, la enseñanza de la palabra de Dios, de leer la palabra, de escucharla, de meditar en ella, de memorizarla, de estudiarla y de ponerla por obra, queridos hermanos. Entonces, tu camino será un camino favorecido por Dios. Présteme atención. Cuando mi hijo Joel era bien chiquito, él iba en el auto, lógicamente atrás, y agarrábamos alguna ruta, no una semirruta, como la circunvalación, una avenida, y vio que tiene cada 3 cuadras un semáforo. Y yo ya sabía más o menos la combinación, a qué velocidad, para agarrar siempre en verde. Y entonces yo le decía, bueno, voy a apretar acá un botón para tener siempre verde. Y vas a ver que antes que llegue se pone en verde. Y yo manejaba y verde, y después estábamos por llegar, bajaba la velocidad, verde, y verde, y verde, y seguíamos. O sea que teníamos un camino abierto con semáforo en verde. Así sucede cuando nosotros nos sintonizamos o nos ubicamos en la sintonía de Dios. Vos vas por la vida en este futuro, en tu destino, y viene acá, rojo, obstáculo, porque ando más o menos. Pero si vos estás en la sintonía, es como que, viene verde, vamos, verde,
y vas avanzando porque Dios te va poniendo luz verde para que avance. Iglesia Cristiana de La Plata, busquemos al Señor, tomemos su palabra, porque en este año Dios quiere poner luz verde en todo el camino para que podamos avanzar y llegar a esa meta, hermano. Dios quiere poner luz verde, como yo ponía luz verde allí, de broma, pero íbamos rápido. Luz verde. Porque en esa sintonía, hermanos, estamos ubicados en lo que el Señor justamente quiere. Y la Biblia dice, mire qué maravilloso la palabra, Salmo 37, 33. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Por Jehová. Y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Esto lo sabía el rey David. Él lo sabía de su experiencia. Es por eso que él sabía que los caminos del hombre pueden estar ordenados por Dios. Y entonces él después expresa la frase comúnmente conocida: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente, ni su descendencia que mendigue pan. Él sabía, lo había experimentado, que todo hombre que es una persona justa, que guarda la palabra del Señor, Dios lo bendecirá. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Pero en esa justicia está el meditar, el guardar, el buscar en la palabra del Señor, queridos hermanos. Y entonces tendremos, claro que sí, luz verde. Es la luz que nos quiere poner el Señor. Juan 8:12, otra vez Jesús les habló y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Que tenga semáforo en verde quiere decir que vos vas conociendo la situación. ¿Te pasó? ¿O escuchaste a personas que dicen, y ahora me encuentro acá y no sé qué decisión tomar? Algunos de ustedes hoy vinieron aquí quizás tomando una decisión, pero quizás no es una decisión en la luz de Cristo. Y Cristo nos está diciendo que el que viene a Él andará en la luz, no andará en tinieblas. Va a saber cómo manejar cada situación que le viene en la vida, porque estuvo buscando precisamente al Señor. El Salmo 119, 105, lámpara a mis pies es tu palabra y es lumbrera a mi camino. Tengo la palabra, un 10%, bueno. Un 20, bueno, un 50, bueno, un 100, bueno, un 120. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Veo, no ando a tientas. Veo la trama del enemigo. Me escapo por aquí, soy librado. Puedo ir manejando la situación. ¿O acaso la Biblia nos dice en Mateo 25 que 5 vírgenes eran prudentes y 5 insensatas, porque a las insensatas le faltó el aceite y le faltó la luz, le faltó la lámpara, le faltó la palabra, le faltó la llenura del Espíritu? No tuvo la fuerza para buscar en la palabra de Dios, no tenía la iluminación, no tenía el aceite, el combustible, se quedaron. Hoy tienes que tomarte examen, sobre todo a los que tienen más de 5 años de cristiano. Te vas a poner al espejo y vas a decir 10 versículos bíblicos de memoria. Y ahí vas a medir tu nivel espiritual de la palabra de Dios. Y si sabes 10, seguí todos los que te acuerdes, a ver cuántos versos bíblicos sabes, para poder tener una retención del 100%. Hay miles y miles de versículos bíblicos, pero quizás nosotros no sabemos, no hemos memorizado ni siquiera 10. ¿Y cómo va a haber luz verde, querido hermano? Es como tener un auto, pero sin registro, sin conocer todas las leyes de tránsito. Cuando usted va a rendir, ahí le muestran todas las leyes de tránsito y le muestran todos los símbolos, y usted se los tiene que estudiar a todos de memoria
para poder aprobar. Queremos tener un camino aprobado, favorecido, luz verde. Vamos a estudiar y a memorizar la palabra de Dios. Me gustaría los que trabajan con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, hombres y mujeres que estudian y enseñan las Escrituras, enseñemos esto, porque es aquí donde está la gran verdad. El pueblo de la palabra. En la iglesia primitiva no tenían la Biblia, no tenían nada, la memorizaban y fue una iglesia poderosa. Imagínense nosotros, si memorizamos la palabra de Dios, qué lindo. Encontraríamos una gran belleza al ver las vidas, hermanos, cómo están viviendo la palabra del Señor. Y entonces se cumple Mateo 6:33. Estás buscando el reino de Dios, estás viviendo por la palabra de Dios. Busca el reino de Dios y su justicia y luz verde. Todo, ¿qué necesitas esto? Tomá todo lo que necesitas. Te será precisamente añadido, mis queridos hermanos. Meditar, un ejemplo de meditar. El Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Una cosa es habitar, otra cosa es morar. El Salmo 15:1-3 dice: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Habitar es como los hermanos que alquilan. Hoy estás ahí, pero mañana no lo sabemos. Estás habitando. ¿Quién habitará en el tabernáculo? El tabernáculo era movible, lo armaban y lo desarmaban. Era algo temporal. Esto representa también al creyente. Gente que se ha conformado solamente con creer, pero no es un discípulo del Señor, no ha profundizado en lo que estamos hablando. Y será movido en todo viento de doctrina y se moverá de acá y se moverá para allá. Y habrá un movimiento para allá y se va a ir para allá y después se va a ir para acá y se le va a ir la vida. Pero dice después: pero ¿quién habitará, quién morará en tu monte santo? Ahora el monte no está a nivel del mar como el tabernáculo. Para el monte hay que subirlo. Hay que ser un discípulo que tenés que esforzarte para subir al monte. ¿Quién morará en mi santo monte? Dice la palabra del Señor. Es el creyente que ha evolucionado, que se ha desarrollado de una carrera ascendente, de conocer la palabra del Señor. Lo vemos también en los profesionales que tenemos en la iglesia. Ellos continuamente tienen que ir creciendo en su profesión, tienen que seguir estudiando, tienen que seguir preparándose, porque si no queda obsoleto, tienen que seguir avanzando. Nosotros no podemos descuidar la palabra que no se equivoca, es inequívoca, o sea que la podés tomar como está escrita, estudiar, profundizar, y va a ser una riqueza impresionante precisamente para tu vida. ¿Quién morará en el monte santo? Los discípulos, los que busquen precisamente al Señor. Por eso los que están en el valle, el creyente, el que está en el tabernáculo, el que está creyendo y dice: yo creo que Dios va a hacer un milagro en mi vida, yo creo que Dios va a pasar esto. Y si no pasa como Él quiere, es como que, bueno, como habita, y bueno, voy a probar para otro lado. Y va para acá, y va para allá, está habitando. Pero el que mora, tiene su casa, está establecido, tiene raíces. Está en el monte, está en un lugar fijo, ahí, estás con Dios. Es inamovible ese lugar. Y entonces no necesitas alzar los ojos a los montes. Estás vos en el monte. Por eso el salmista en medio de las pruebas dice: alzaré porque estoy en el valle, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero ¿quién morará en el monte del Señor? El limpio de manos, el puro de corazón, el que busca limpiarse a través de la palabra de Dios. Es la esperanza que nosotros tenemos, queridos hermanos. Y para hablar de montes, hablemos del monte más importante de la Biblia, el monte Moriah.
En ese preciso monte fue donde Dios le pidió a Abraham a su hijo Isaac. Ese fue uno de los textos que personalmente lo tomé para mi vida en todas las intervenciones quirúrgicas que tuve últimamente. Y es allí donde dice Génesis 22, 4, 5, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Yo les estoy enseñando, hermanos, por la gracia de Dios, de lo que he aprendido. Y todos ustedes son testigos que en cada operación, algunas muy difíciles, otras no tanto, pero en todas les he dicho, por la gracia del Señor y por la fe que me sostiene en Él, que iré, adoraré y volveré. Y en la última también fui, adoré y volví por la gracia de Dios. Y Dios ha sido fiel. Estoy dado de alta sin ninguna clase de secuela, para la gloria de Dios. Entonces, hermano, yo le estoy hablando para su bien. Yo les estoy hablando la palabra del Señor. Yo les estoy hablando para prevenir situaciones difíciles. Seguramente el Señor ha tratado con mi orgullo, seguramente. Y yo he aprendido muchas cosas en este tiempo, como tendrás que aprender vos también en las situaciones que el Señor te ponga. Y uno se doblega entonces ante el Señor. Y espero entrar al reino de Dios con el menor porcentaje de orgullo que todos traemos como mochila, porque ese precisamente es el pecado más grande que puede estar en el corazón de un hijo del Señor. Y Dios quiere que seamos como su Hijo Jesús, humildes de corazón. Pero este monte Moriah nos muestra esa escena tan terrible, cómo Dios le pide a su Hijo. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible que Dios le pida el Hijo a alguien! Pero más terrible fue lo que hizo Dios, porque acá se lo pidió, pero lo libró, no se murió Isaac. Lo más terrible es lo que Dios hizo en el monte Moriah con su Hijo Jesucristo. Dios no le pidió nada a Abraham que Dios no iba a hacer. Dios ya estaba diciendo: yo no quiero que tú pases por ese sufrimiento, pero quiero mostrarle a todos que yo estoy dispuesto a hacerlo por amor a ustedes. Y entregó a su Hijo Jesucristo. Abraham estuvo 3 días de camino al monte Moriah, pero Dios estuvo, el Padre, 3 días allí con el dolor, porque su Hijo había sido entregado a muerte por nuestros pecados. Y en ese monte Moriah, dicen los profundos teólogos y rabinos judíos, que allí también en ese monte, llamado la calavera, donde tiene forma allí de un cráneo, es donde precisamente también está enterrado Adán. Y en ese mismo monte está enterrado aquel que cometió ese pecado y arrastró a toda la humanidad a la muerte, para que nunca más nadie se olvide que por un Adán vino la muerte, pero en su misericordia Dios también permitió que muera en ese mismo monte su Hijo Jesucristo. Lo tuvo 3 días en ese monte, en el Gólgota, para que al tercer día sea levantado de entre los muertos y nosotros alcancemos la redención, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna por los méritos del nuevo Adán, no del terrenal, sino del que vino del cielo a perdonar nuestros pecados. Que viva Cristo, que viva el Señor, que viva nuestro Redentor. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces vas por este camino con una seguridad terrible. No importa lo que el enemigo pueda tramar, ya estuve con Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La plaga destructora no podrá contra ti. Ahora hay una protección. Ustedes son sobrevivientes del COVID. Dios los encontró preparados para poder soportar. Otros han muerto, otros han partido.
en las profundidades misteriosas de Dios, no sabemos por qué algunos pastores partieron y otros no. No sabemos por qué algunos hermanos partieron y otros no. Porque algunos parientes partieron y otros no. Lo que sí sabemos es que Dios nos ha dado otra oportunidad. A todos nosotros, hermanos. Y quizás has ayunado, has buscado a Dios, has hecho algo que ha logrado una protección especial para tu vida y para tu familia. El día viernes estábamos en la vigilia y le digo a los hermanos, armen grupo, vamos a orar específicamente por los que están embarazadas. Y ahí yo sé que al orar específicamente hubo una cobertura a favor de todas las embarazadas de la iglesia. Y después oramos por los bebés, para que haya una cobertura especial para todos los bebés, para los niños, después para los adolescentes, para los jóvenes, para los matrimonios, aún para los ancianos. Y en esa oración Dios nos va librando, Dios nos va guardando. El semáforo que si estaba amarillo o rojo comienza a ponerse verde para que los hermanos no estén trabados, no estén luchados, no estén cargados, sino que encuentren la libertad en Cristo. Si ellos no pueden orar lo suficiente, Dios quiera que el Señor levante hombres y mujeres para interceder los unos por los otros. Démosle la gloria a Dios. Démosle la gloria a Dios. Entonces, mis queridos hermanos, dejamos de ser simplemente creyentes y nos transformamos en discípulos que nunca dice no, que siempre va a la batalla, que siempre está buscando el favor de Dios para la gente, que siempre va adelante, es un guerrero de Dios, es un discípulo del Señor, ha sido forjado por las manos del Maestro, es un hombre de Dios, es una mujer de Dios. Y entonces, queridos hermanos, podemos ver la mano de Dios, cómo puede utilizarlo y cómo puede hacer grandes cosas para su gloria. Y precisamente ese creyente es el que tiene la autoridad para ese discípulo tiene la autoridad para decir las palabras de San Pablo: ¿quién pues acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, ¿quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? El discípulo no se apartará del Señor. Tiene raíces profundas en Cristo. Le ha conocido al Señor. Sabe de su amor, sabe de su misericordia, sabe de su perdón, sabe de su poder, sabe de los atributos de Dios. Sabe profundamente de Dios. Por eso nadie lo separará del amor de Cristo. Ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada. Nada lo separará, ni lo presente, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni potestades, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces ahí está el creyente, no es un fanatismo, es una vida en Cristo. Una vida débil en Cristo no funciona. El enemigo pondrá su destino ahí y tendrás que lidiar como Israel, dando vuelta 40 años en el desierto, cuando podríamos llegar con semáforo verde. Lo bueno de todo esto es que depende de nosotros, hermanos. Depende de nosotros ahora. Cristo ya lo hizo todo, pero te dio el libre albedrío. Lo buscarás al Señor, te meterás más con Dios. O dirás como los griegos y los romanos: si esto se hará, ya está así y nadie podrá hacer nada. O más específico, la frase es: el hombre nada hace, todo le sucede. Pero nosotros sabemos que con Cristo se pueden cambiar los destinos, se pueden romper las cadenas, se pueden abrir caminos donde no lo hay. Dios puede transformar, Dios puede hacer milagros, Dios puede hacer nuevas todas las cosas, pero tenemos que buscar al Señor. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Tenemos que buscar al Señor. Escúchenme, porque ya estamos terminando. Escúchenme. Entonces ahora, si usted me sigue en esta prédica, vas entendiendo el valor del Evangelio. El valor del Evangelio.
Esto no es una oferta. Esto no es querer quedar bien con gente malcriada. Un dulce, un helado, un chupetín. Ah, sí, vení a la iglesia, Dios te va a sanar, te va a curar, va a hacer esto. Un Jesús de oferta, no. El Evangelio no es barato, el Evangelio es de gran valor. Cristo mismo lo dice en una de sus parábolas. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El Evangelio te va a costar todo. Dios quiere ver que le pongas a Él en primer lugar. Dios quiere ver que te niegues a ti mismo por amor a Él. Dios quiere ver que realmente le amas a Él primero. Este mercader era rico, vendió todo lo que tenía y se compró esa perla de gran valor. Siguió siendo rico porque tenía esa perla de gran valor, pero a la vez era pobre porque ya no podía desarrollar las demás tareas con las otras perlas que tenía. Tenía que quedarse con esa perla de gran valor. Y así es Cristo. Lo tienes a Cristo, entonces eres la persona rica. De cara estás a Cristo y de espalda estás al mundo. Y entonces Dios te ha llenado y te ha dado absolutamente todos los beneficios. Dios dirá después lo que hará con tu vida. Y si te dará mucho para poder darles a otro o no, eso es otro tema. Pero lo más importante, ya Dios te lo ha dado. Dios te lo ha dado. La gran joya la tienes. Tienes al Señor. Qué lindo encontrar gente que valore de esta manera al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gente que esté dispuesta a seguir al Señor, hermanos. El Señor dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, porque su yugo es ligero y es fácil de llevar. Usted oye la palabra y dice, y todo lo que haga prosperará si hago esto, si medito en la palabra, si la guardo, todo, sí, eso te dice Dios. Pero sí, si guardas la palabra de Dios, tenés semáforo verde. Te irá bien, lo dice la palabra, no lo digo yo. Te irá bien. Oigo la palabra, la estudio, la medito, entiendo que hay que hacerlo así, lo hago, te va a ir bien. Vas a avanzar. Se te van a solucionar un montón de problemas. Destinos truncados que estaban allí por el enemigo van a ser barridos, van a ser sacados. Pero escucha bien la historia del campesino que tenía 2 bueyes. Uno era viejo y terco, porfiado. ¿Conoce gente porfiada? Y si es viejo, peor, no cambia más. El tipo no cambia más, no te gastes. Y dice que este campesino tenía un buey viejo y porfiado. Y a los palos le tenía que poner el yugo para trabajar, a los palos. Siempre a los palos, nunca cambió, siempre a los palos. Pero tenía otro que simplemente silbaba y el buey venía. O le mostraba el yugo y el buey venía. Y sabía que tenía que hacer su tarea. Y se ponía allí y le ponía el yugo para poder trabajar y servir a su amo. El Señor todos los días nos muestra su yugo, que es fácil y ligero. ¿Dónde están esos bueyes que le dicen, sí, Señor, sin condición, aquí estoy, en este día pongo mi vida, pon tu yugo, pon tu palabra, iré en santidad, iré en el temor de Dios, y así va por la vida? Pero ¿cuántos bueyes que son porfiados, que son tercos, que no quieren el yugo del Señor, quieren todos los beneficios? Porque este buey terco y porfiado comía todo, se comía todo, y entonces este campesino no le quería dar tanto de comer, porque dice, este no se lo merece, le tengo que dar de comer a este buey que es obediente. ¿Y cuántos saben que la Biblia dice, no pondrás bozal al buey que trilla? Ustedes son buenos bueyes para el Señor, donde el Señor nos da libertad,
para poder alimentarnos de todas las riquezas que Él nos da y sobre todo de la palabra de Dios, que es el pan de vida para cada una de nuestras vidas, queridos hermanos. Y al andar en esa vida en Cristo y en esa obediencia, también estudios profundos muestran que la gente que vive para Dios es librado de muchas situaciones de muerte, es librado de muchos accidentes. Y aún van más profundo estos teólogos citando precisamente el Salmo 34:20 que se cumplió en Jesucristo, diciendo que Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Era tal la santidad del Señor que no le pudieron quebrar los huesos. A los otros dos que estaban en la cruz y a la mayoría se los quebraban. A Jesús no. Y entonces en profundidades también teológicas dicen que el que vive de esta manera, buscando hacia el Señor, no se le quebrará ninguno de los huesos. Y yo me examiné, hermano, porque al oír eso dije, a ver, ¿cuántas veces me quebré? Tengo 57 para 58, no me he quebrado nunca. Ah, bueno, no te sientas mal si vos te quebraste, ni te sientas un terrible pecador, pero a veces puede pasar. Lo importante es lo que nos va a pasar de ahora en adelante, que tenemos la palabra de Dios. El Señor te librará de todo accidente traumático. El Señor te librará de accidentes. Mirá, muchos se van de vacaciones. La gente muere en las rutas. La gente muere aún en los aviones porque se caen, en los trenes que descarrilan, en los micros. Si vas a comprar un boleto, un pasaje, cómpralo sin accidentes. ¿Y cómo es eso? Antes de ir a comprarlo o de reservarlo, orá a Dios, Padre, voy a hacer este viaje por servicio, por negocios, de vacaciones, pero que sea un pasaje sin accidentes. Quiero comprar ese pasaje. Amén. Y después vaya a comprarlo. Y le puedo asegurar que si el diablo había trazado un destino ahí para que ese micro choque o ese auto o se descarrile el tren o se caiga el avión, por ese discípulo fiel serán librados, como Pablo en medio de ese mar embravecido donde naufragaron. Ni uno de todas esas personas murió, porque iba Pablo, discípulo de Jesucristo. Y nosotros también tenemos a Cristo. Entonces Dios guardará tu familia, guardará la gente que está alrededor tuyo, por amor a vos y por la fidelidad a tu Señor. Dicen los que saben en todo esto que a veces el enemigo, fuerzas oscuras, andan tramando allí en la oscuridad cómo matar, robar y destruir y sacar al creyente de la vida de santidad y de la vida de búsqueda a Dios. Y según ellos, dicen que 72 días aproximadamente antes están hechos esa planificación para que en ese mundo oscuro sucedan esas cosas. Hay gente que nunca ora y hay gente que pasan 72 días y no ora. ¿Cuántos entienden? Hay que orar, hay que buscar a Dios. Pero así cuando vos orás y le pedís al Señor que guarde tu vida, que guarde tu casa, que guarde la iglesia, que se elimine toda trama del enemigo, que se corte todo lo que Él quiere hacer, líbrame, Señor, del mal, queda abolido, queda roto toda planificación del enemigo y se vuelve a foja cero. El enemigo tendrá que volver a planear algo. El diablo vino a hacer su obra aquí a la tierra, pero Jesús vino también a destruir la obra del enemigo. Cristo es el que destruye la obra del enemigo.
Por eso tenemos nosotros, hermanos, que buscar a Dios. Si no haces nada, las tinieblas van a hacer lo suyo y humanamente no podrás vencer. Pero si te llenas de Dios, que las tinieblas hagan lo que quieran, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Tenemos que caminar con Dios. La plaga destructora no te tocará, dice el Salmo 91, pero medita en la palabra de Dios. Busca al Señor, porque esta promesa es para el que habita al abrigo del Altísimo, es para el que mora bajo la sombra del Omnipotente. Y con la ayuda del Espíritu Santo lo podemos hacer, queridos hermanos. ¿De dónde salen los malos pensamientos? Ya que comenzamos el mensaje, ¿recuerda? Cuidado con los malos pensamientos, con la lengua y con lo que haces. ¿De dónde salen los malos pensamientos? Porque del corazón, dijo Jesús, salen los malos pensamientos y después se ejecutan. Homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Del corazón salen los malos pensamientos. ¿Y qué dice el Proverbio 4:17? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Te das cuenta? Que si guardas tu corazón, seremos librados de toda esta suciedad que nos habla aquí la Escritura. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán precisamente a Dios. Si tenemos un corazón limpio, entonces no pensaremos mal, queridos hermanos, llevando a la obediencia de Cristo todo pensamiento. Y escuchen lo que voy a decir ahora, escúchenme bien. Un mal pensamiento. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Me está siguiendo? Ya vamos a dar el amén, ya falta poco, pero presten atención. Con esto ya voy terminando. Ya que el pensamiento, la lengua y la acción nos están llevando a un destino de derrota. Entonces tengo que entender bien este tema del pensamiento. Tiene que ser buen pensamiento. El malo lo tengo que rechazar. ¿Por qué? Le voy a dar este ejemplo, porque un pensamiento que usted no se arrepiente de ese mal pensamiento, ese pensamiento malo es como un hijo que usted ha engendrado. Y los que han tenido hijos o hijas saben de lo que les hablo. ¿Qué hace la bebé o el bebé ni bien nace? Se pega al pecho de la madre y empieza ¿a qué? A succionar. ¿A tomar qué? Leche, hermano, leche. Toma leche y ¿qué hace el bebé? Crece. Yo fui a ver a mi nietita Giovanna y cuando nació estaba así. Ahora pasó una semana y está así. Está ahí tomando porque está creciendo. El mal pensamiento puede ser como un bebé que vos tenés. Y si vos no lo sacás, no te arrepentís, empieza a succionar. Y ese mal pensamiento te empieza a quitar toda esa energía vital que Dios te dio. Comienza a atrofiar tu sistema inmunológico. Y es por eso que mucha gente que entra en tristeza y en depresión termina después muriendo, porque el sistema inmunológico no actúa y entonces no se defiende ante todas las enfermedades, virus o todo lo que pueda venir al organismo. Usted sabe que todos tenemos células cancerígenas, pero que no se manifiestan porque el sistema inmunológico las hace pedazos y no les permite desarrollarse.
Pero si usted le da lugar a malos pensamientos, ese bebé malo comienza a chupar y le empieza a chupar todo lo bueno y comienzan a manifestarse grandes problemas porque el sistema inmunológico comienza a debilitarse. Por eso Pablo dice, piensen en todo lo bueno, en todo lo que es honesto, en todo lo que es de buen nombre. Lleven cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, porque también lo que ves y te viene un pensamiento, o a veces cuando lees quizás moves la boca, porque hay una relación también con tu lengua, con tu boca. Y si no es así, cuando vos lo pensás, después lo hablás. Y también ahí hay un gran problema, porque es la lengua, la terrible lengua. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. La primera versión Reina Valera, esta la que le leo es la segunda, pero la primera versión Reina Valera no dice y contamina todo el cuerpo, eso lo dice, e inflama la rueda de la creación, dice acá. Pero anteriormente estaba escrito diciendo, e inflama la rueda de nuestro nacimiento. Como era muy fuerte, se ve que la alivianaron. O sea que cuando un padre le da palabras duras a sus hijos, que es un imbécil, que no va a llegar a nada, después va a ser muy difícil, cuando entra en la adolescencia, en la juventud, tratar de borrar todo eso. ¡Aló! Por eso usted le tiene que sembrar palabras de bendición. Por eso la misma Biblia dice, no le digas tonto a nadie, no sea que quedes expuesto al mismo infierno de fuego. Por eso, hermanos, el enemigo a veces se mete en ese destino porque pensamos mal, porque hablamos mal. En las palabras, en lo que tú dices, en tu lengua está la vida y la muerte, también dice el proverbio. Y a veces no lo tomamos en cuenta, lo que pensamos, lo que decimos, y después Cristo dice que todo esto viene del corazón. Y sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque es Él donde proviene la vida. Cuida tu manera de pensar, cuida tu manera de hablar, porque si sabes mantenerte en silencio, ya eres mitad sabio. Si sabes callar, dice, aún el necio cuando calla es sabio. No tienes que ir hablando mucho porque las muchas palabras traen pecado. Sé sabio, hermana. Pensá lo que corresponde a Dios y toda la demás basura va a venir porque te va a atacar. No le des lugar. Llena tu mente con la palabra de Dios. Llena tu boca con las cosas lindas. Bendice. Porque de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. No podemos bendecir al Señor aquí y después en nuestras casas decir malas palabras, maldecir, criticar. Podemos hacerlo porque tenemos libertad, somos seres libres y libre albedrío, pero vamos a tener un camino lleno del destino del diablo. Y hoy Dios te está trayendo esta palabra para cambiar el destino del diablo y que venga a tu vida el destino que ha trazado el Señor, que es un destino, escucha, glorioso y victorioso. Díganle al justo, dice el profeta Isaías 3:10, díganle al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de todas sus acciones. Amén y amén. La gloria sea para el Señor, queridos hermanos. Fuerte ese aplauso para Cristo.